estos momentos pues vamos a dar inicio el estudio de la palabra de Dios, pero antes vamos a ponernos de rodillas para empezar nuestro estudio. Vamos a arrodillarnos, hermanos. Bendíganos, oh Señor, en esta hora que hemos de estudiar su palabra. Le rogamos que su Espíritu Santo nos guíe, perdone nuestros pecados y nuestras faltas y bendiga a cada uno de mis hermanos que están en diferentes partes de este mundo. Que su paz nos acompañe y que su Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén. Queridos hermanos, nos es un gozo estar con ustedes por este medio. En estos momentos, hermanos y hermanas, vamos a estudiar la crisis de nuestra iglesia, parte 2. Estudiamos en diferentes periodos de tiempo. La iglesia de Dios ha pasado diferentes crisis. Hoy, en el tiempo final, la iglesia de Dios ha de pasar 3 eventos de crisis o cuatro eventos de crisis. Una de las crisis que viene primeramente al pueblo de Dios es la crisis que estamos viviendo de nuestra tibieza espiritual. Y Dios ha de poner un juicio a nuestra iglesia, trae un juicio a nuestra iglesia. Es la segunda crisis, que será el tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia se vaya aumentando hasta traer la ley dominical. Y no solo eso, también antes de la ley dominical y durante la crisis de la iglesia, ha de venir una crisis entre todas las naciones. Una de las crisis que nos estamos enfrentando será la crisis económica y la otra, una guerra en el Medio Oriente. 4 eventos que han de venir a este mundo. Y nosotros estamos en la parte de la crisis de nuestra iglesia y la crisis económica en el mundo. Muy pronto ha de venir un juicio a nuestra iglesia y una guerra en el Medio Oriente. Y esto traerá el tiempo de angustia, cual nunca fue. A su debido tiempo podemos estudiar cada uno de estos temas que nos va a ayudar a entender más el plan de Dios para cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, ¿quiénes son los que están ocasionando la crisis en nuestra iglesia? ¿Quiénes son? En el libro de Jeremías vamos a ir a Jeremías capítulo 8, fue la cita que estuvimos meditando. Jeremías capítulo 8, versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tortola y la grulla y la golondrina guarda el tiempo de su venida. El pueblo no conoce el juicio del Señor. Los animalitos conocen su tiempo, se manejan a través del tiempo, pero el pueblo de Dios no conoce el día que el Señor ha de manifestarse trayendo un juicio a su iglesia. ¿Conocemos el tiempo? Entonces, si conociéramos el tiempo, supiéramos y estuviéramos en paz en estos momentos de crisis que nos vamos a enfrentar. Pero como no conocemos el tiempo, vendrá el tiempo de angustia cual nunca fue. Por eso será un tiempo angustioso. Y lo que está pasando el día de hoy no es nada de lo que ha de venir muy pronto a nuestra iglesia. Queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, hoy podamos tomar decisiones sabias para que podamos hacer lo correcto delante de nuestro Señor. La escritura en el capítulo 8 de Jeremías, versículo 8 dice: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Aquí hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y dice claramente: somos sabios, que no tienen necesidad de ninguna cosa, pero se creen sabios. Dice la inspiración: ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Quiere decir, hermanos y hermanas, que en nuestro tiempo está haciendo algo indebido, está cambiando sus escritos por algo mentiroso.
¿Cuántos autores hay hoy en día que se publica continuamente mucha escritura que ha estado vendiéndose en nuestra denominación? Pero son de escribas que, de acuerdo a esta escritura, están adulterando la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar de ver algunas cosas que van a cambiar nuestro sentido por querer comprender el plan divino de Dios. Dice el versículo 9, los sabios se avergonzaron. También va a haber un pueblo sabio que va a comprender la situación. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Y aquí que aborrecieron la palabra del Señor. ¿Y qué sabiduría tienen? Sorprendente. Los sabios del versículo 7, perdón, versículo 8, esos sabios son precisamente, como dice el versículo 9, ¿qué sabiduría tienen? Nosotros somos sabios, la ley está entre nosotros, no necesitamos aprender nada. Sin embargo, los sabios se avergonzaron. ¿Se imagina usted la situación que está pasando en nuestro medio? Si usted hasta en estos momentos que estamos iniciando ha permanecido ahí, dele gracias a nuestro Dios, porque el Señor lo ha llamado a ser un veriano, un investigador de las Escrituras, examinándolo todo, viendo lo bueno. En medio de todas las dificultades que pasamos espiritualmente, usted pueda ser realmente un atalaya fiel de nuestro Dios. De acuerdo a la Escritura, vimos el día de ayer prácticamente lo que dice el profeta Isaías, que todos los líderes de nuestra iglesia, la mayoría de los líderes, voy a corregir esto, la mayor parte de nuestros líderes están durmiendo. Unos pocos están despiertos a la situación que está sucediendo el día de hoy y de lo que ha de venir muy pronto a nuestra iglesia. Son pocos ministros. Voy a leer en el libro Testimonios para los Ministros, página 431 y 432. Vamos a usar la tecnología para leer esta cita. Dice así: el que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones está llevando adelante la última obra que debe realizarse en favor de este mundo. A sus ángeles les da la comisión de ejecutar sus juicios. Despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. Apreciables hermanos y hermanas, ¿quiénes son los que necesitan despertarse? Los ministros, que se hagan cargo de la situación, porque el Señor empezó la obra y comienza en el santuario. La obra del juicio comienza en el santuario. Despiértense los ministros. Y hablando del santuario aquí en Testimonios para Ministros, página 431, está hablando del juicio de Ezequiel 9, versículo 6. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 9, versículo 6. Y usted puede analizarlo. Testimonios para Ministros, página 431 y 432. Y va a ver que está hablando de Ezequiel 9. Y esto es interesante porque en nuestro tiempo, el pueblo de Dios, nuestra iglesia, estará pasando una etapa difícil de crisis, pero también el mundo. Mientras que nuestra iglesia está dormida, el mundo va a sufrir las calamidades y Dios lo va a hacer para que se despierten los ministros y se hagan cargo de la situación. Ezequiel capítulo 9, versículo 6, habla de un juicio que viene a nuestra iglesia y dice así: matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede
ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los ancianos que estaban delante del templo. Este juicio se avecina a nuestra iglesia y será en periodo de crisis. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos estar despiertos ante esta situación. Despiertos. Y que se hagan cargo del rebaño. La pregunta es, ¿se va a despertar el ministerio? Respuesta, hermanos y hermanas, lamentablemente está en la profecía que no lo hará. Serán solo pocos ministros lo harán, pero la inmensa mayoría no. Por eso esta crisis que se ha estado por mucho tiempo va a llegar a su culminación y el Señor está dando señales. Uno, lo ha dado a través de los cielos, eclipses, lo ha dado a través del mar, terremotos y tsunamis a través del mar. Y está dando señales a través de muchos conflictos que se están dando a conocer. Entonces debemos despertar a esta situación que nos estamos avecinando, hermanos y hermanas. El resultado es, hermanos, que lo que ha traído a nuestra iglesia, ha traído cizaña, pero también ha traído trigo. En el libro Primeros Escritos, página 227, el Espíritu de Profecía nos declara lo siguiente: la iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que el fuego de la persecución estaban encendido contra ella. Cuán empañado está el oro, cuán transmutado el oro fino. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Si la iglesia hubiese conservado la pureza, si la iglesia, como dice la inspiración, la iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Ahora la iglesia, en vez de estar, hermanos, está reprendiendo el pecado, está, hermanos, solapando los pecados. Y es por eso que la iglesia ha crecido en miembros, pero en cantidad, pero Dios está buscando calidad. Con todos nuestros defectos y errores, hermanos, queremos decirles que con la ayuda de Dios, si nos ponemos en las manos de Dios, busque ser calidad. Pónganse en las manos del Señor. Oremos, pidamos perdón por nuestros pecados e iniciemos una vida cristiana genuina. Y así solamente llegaremos a ser parte del pueblo que Dios está demandando, un pueblo peculiar. Apreciables hermanos, esto es de suma importancia para nosotros, porque nos estamos enfrentando en los tiempos finales. Más adelante vamos a explicar más detenidamente el juicio que se avecina y está programado en la agenda de Dios y se ha de cumplir, porque el Señor todo lo que dice lo cumple. Vamos a analizar ahora qué es lo que está haciendo el enemigo. Satanás trae gente a la iglesia, y vean esto, también el Señor tiene su pueblo. Testimonio para los ministros, página 46, dice la inspiración: mientras el Señor trae a la iglesia a que están verdaderamente convertidos, Satanás trae a su fraternidad a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente,
Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Hay influencia. Una trabaja para decir que la iglesia ha de ser purificada y la otra trabaja para la corrupción del pueblo de Dios. Hay dos tipos de personas dentro de nuestra iglesia, pero la decisión, quien define de ser trigo y ser cizaña, la definición lo tiene usted, lo tengo yo. Si yo quiero seguir una vida mundana, quiero seguir una vida con los placeres de este mundo, con los deseos de la carne, definiendo ser cizaña. Pero en nuestro momento reconozco y reconocemos que hemos fallado. En este tiempo de crisis queremos tener este cambio genuino. Es tiempo de dejar las cosas de cizaña y ahora tener los frutos del Espíritu. Pero, hermanas, en el momento que el Señor ha de ser su obra de ejecución del juicio que viene a nuestra iglesia, si usted permanece luchando y quiere ser ese trigo, se pone en las manos de Dios, el Señor del cielo tomará a usted para ser parte de este pueblo remanente que Dios tendrá, una iglesia triunfante. Por lo tanto, hermano, la invitación está ahorita en sus manos. Hoy es el tiempo, en el tiempo de crisis, antes que enfrentemos la gran que han de venir. Durante el tiempo de angustia, vamos a necesitar este tiempo tan especial, donde hoy podemos arrepentirnos y enfrentar el tiempo de angustia cual nunca fue, porque ha de venir, hermanos y hermanas, y nadie lo podrá detener, porque el Señor lo ha dicho, que vendrá el tiempo de angustia. Queridos hermanos y hermanas, la decisión está en sus manos. Usted decida qué quiere ser. Por lo tanto, el Señor ha de tener el precioso trigo. Luche, busque al Señor, entréguese al Señor hoy que hay tiempo. También quiero leerles otro texto del libro Palabra de Vida del Gran Maestro, página 256. No hay más separación entre el mundo y la iglesia. ¿Qué quiere decir? Quiero decirles, hermanos, que no hay una distinción entre el mundo y la iglesia. Hay muchos dentro de nosotros que hemos estado contaminándonos con el mundo. En el libro Palabra de Vida del Gran Maestro 256 dice así: los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar, no son más. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo se está sumando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia por la obediencia al decálogo. Diariamente, la iglesia se está convirtiendo al mundo. Ese texto es sorprendente. Usted que nos escucha, usted es iglesia, usted es pueblo de Dios. Nos hemos estado contaminando con el mundo y ahora, hermanos, es tiempo de tomar una decisión. Dios ha de traer un juicio y solo aquellos que se preparen y despierten a esta situación son los que el Señor les pondrá su sello. Y la decisión lo tiene usted en sus manos.
y tiene que hacer algo por su vida. Muy bien, hay un gran número, quiero decirles hermanos que hay un gran número de compañía que Dios ha de tener. Vayamos al libro Primeros Escritos, página 227 y 228. Vamos a ver esto, un gran número y compañía que Dios ha de tener. Pero escucha esto, y esto es de suma importancia, pero no le reconocen. En otras palabras, un gran número de compañía que Dios quiere tener. Quiere que todos como pueblo podamos ser parte de su pueblo escogido, pero Dios no los reconoce. ¿Por qué no los reconoce? Vamos a leer esta cita del libro Primeros Escritos, página 227 y 228. Ponga atención a este texto. Dice: vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. No, el Señor no reconoce a esa gran compañía y profesa ser cristiana, profesa ser pueblo de Dios. Sigue diciendo, no se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso. ¿Quién está asumiendo el carácter religioso? Satanás. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana, y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y en su resurrección. Satanás está ansioso que todos crean en Jesús, en su crucifixión y en su resurrección. ¿Pero cómo? Este punto. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. Hermanos, los ministros ajustan sus sermones, de acuerdo a lo que dice la inspiración, al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hicieran, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlo, que no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Fíjense, hermanos, Satanás quiere que usted sea cristiano, que crea en Jesucristo. Satanás quiere que usted crea en su crucifixión y en la resurrección, pero que viva una vida mundana, que viva en los placeres. Eso es lo que quiere Satanás, que usted sea adventista del séptimo día solo de nombre. Los ministros, en vez de predicar la sana doctrina y la verdad, están predicando cosas, fábulas, suposiciones y ajustes a tal grado que la gente no se vaya. Es tiempo de hacer un cambio rotundo. Por eso dice la inspiración: despierten los ministros, háganse cargo de la situación, porque la obra del juicio empieza en el santuario. Y leímos que estamos hablando de Ezequiel, capítulo 9, versículo 6. Más adelante vamos a explicar cómo Dios terminará esta crisis en nuestra iglesia. Entonces luche usted ahora más que nunca para ser un verdadero adventista del séptimo día, un verdadero genuino adventista del séptimo día. No importa lo que usted fue ayer, lo que importa es lo que usted va a hacer de ahora hacia adelante. Hermanos, yo sé que a muchos no les... Yo sé que a muchos esto les da sueño.
Yo sé que a muchos de ustedes no quieren escuchar estas palabras, pero en el día, hermanos, que el Señor ha de traer esto, el Señor del cielo no me va a pedir cuenta, porque estoy cumpliendo en decirle lo que le tengo que decir, porque la palabra de Dios no cambia, la misma, la de ayer. Y aquellos que quieran tener el conocimiento de Dios, iremos aprendiendo continuamente. Si usted permanece y sigue luchando, y hemos de seguir estudiando cosas que usted necesita para hacer un cambio, lo tiene que hacer. Pero si usted no quiere hacer un cambio, usted cree que esto es solo pasajero, extremismo, etcétera, hermanos y hermana, está en un gran peligro. Examine todo, lo tenga bueno y luche ahora más que nunca. Apreciables hermanos y hermanas, entonces podemos comprender que el plan divino del Señor es traer a un pueblo, una iglesia triunfante. Pero la crisis en que estamos es dormidos. Hay un texto del Espíritu de Profecía que dice predicadores dormidos que predican a congregaciones dormidas. Es tiempo de despertar, hermanos. Voy a leer otro texto del Espíritu de Profecía de la palabra de Dios para ver la solución. ¿Cuál es la solución? Para analizarlo, vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Vamos a la solución. Porque no solamente es decir todas las cosas y defectos que hay, sino también la solución. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, la Biblia dice así. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que vea. Alabado sea el nombre de Dios, que en medio de la dificultad de nuestra iglesia, el Señor del cielo dejó un consejo, y si lo ponemos por práctica, podemos, hermanos, ser salvos por la gracia divina de nuestro Dios. Apocalipsis 3:18 dice, por lo tanto te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rico. ¿Cuál es este oro refinado en fuego? Y esto es sorprendente, hermanos. En el libro titulado Mensaje Selecto, tomo 1, en la página 420 dice la inspiración así. Ponga atención a este texto. Agradecemos a Dios porque hay almas que comprenden que necesitan algo que no poseen, el oro de la fe y el amor. ¿Qué es lo que necesitamos? El oro de la fe y el amor. Eso es lo que nos falta, hermanos. Y debemos agradecer a Dios porque hay almas que comprenden que necesitan algo que no poseen, es el oro y la fe y el amor. Ahora, este oro que el Señor quiere darnos es precisamente la fe y el amor. Debemos ejercer fe en momentos de crisis y sobre todo demostrar que amamos. Aquí en la escritura, en Apocalipsis 3, 18, también encontramos otro elemento. Si ustedes notan, dice la inspiración, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, vestiduras blancas. ¿Qué representa el oro? La fe y el amor. ¿Qué representa las vestiduras blancas? El oro representa la fe y el amor, pero las vestiduras blancas, muy bien, ¿qué son esos vestidos blancos? En el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 420,
dice la inspiración, el manto blanco de la justicia de Cristo. Este manto blanco que la Biblia dice que ha de tener los fieles de la iglesia adventista del séptimo día es el manto blanco. Ese manto blanco representa la justicia de Cristo. No es la justicia propia. La justicia propia, su propio vestido que a usted le gusta, está sucio, corrompido, como el hijo pródigo, una vestimenta de vivir una vida ligera, una vida conforme al mundo. Esta vestimenta debe ser cambiada, del hijo pródigo necesita ser cambiada por el manto de la justicia de Cristo. Y este manto blanco de la justicia de Cristo que Dios le está dando a usted y me lo está dando a mí, solo necesita un precio, pagar, es vivir las verdades que el Señor ha dado a su pueblo. Si usted vive lo que la Biblia dice, lo que el Espíritu de Profecía dice, pone en práctica, lucha para dominar la carne que usted tiene, la que yo tengo, entonces cuando nosotros luchamos, nos estamos vistiendo de la vestidura blanca de nuestro Señor Jesucristo. Este es el cambio que Dios está pidiendo, esta es la solución que Dios quiere que tengamos. Pero hay otro punto aquí que dice, las vestiduras blancas para vestirte y que no descubras la vergüenza de tu desnudez. Ahora dice, y un con colirios para que vea. Aquí hay otro punto importante, el colirio. El colirio es muy importante. Vean esto, ¿por qué? En el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 420, dice, el colirio del discernimiento espiritual. ¿Cuál es el colirio? Es el discernimiento espiritual. Si usted no entiende, si usted, cuando se le habla la palabra de Dios, usted no cambia, usted quiere permanecer toda la vida ciego. Usted, al estar ciego, no le importa qué vestimenta tener, ni la vestimenta blanca. Y al estar usted ciego, y al estar totalmente con una vestidura o estar desnudo totalmente con su ceguera espiritual, por no querer discernir espiritualmente las verdades que Dios ha mandado, usted permanecerá toda la vida ciego. Tiempo de abrir nuestros ojos. Ese tiempo, hermanos, se está cortando. El tiempo se está cortando para el pueblo de Dios. Es por eso que la crisis es eminente. La crisis está llegando. Y ahora, gracias a Dios, debemos dar por todas estas situaciones que vienen. Porque si no vienen, no nos hubiésemos acordado del Señor. Debemos estudiar la palabra de Dios y es hoy el momento para que cuando usted llegue a nuestra iglesia, vaya con el deseo de ser diferente. Que vaya con la justicia de Cristo, que es el manto, que vaya con el colirio para que usted vea, y también, hermanos, el discernimiento espiritual. Y también no solo eso, vaya usted a nuestra iglesia con ese oro, símbolo del amor y de la fe. Por eso es que el Señor está llamando a un pueblo que pueda permanecer, pero convertidos, debemos estar convertidos totalmente. En el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 420, dice, si poseéis esos preciosos dones, los tres que hemos analizado, el oro, la vestimenta y el colirio, el templo del alma humana no será como un altar profanado. El templo del alma humana no será como un altar profanado. Hermanos y hermanas,
os exhorto en el nombre de Jesucristo a que trabajéis donde trabaja Dios. Ahora es el día de la bondadosa oportunidad y privilegio. Amén, hermanos. Hoy es el tiempo. Porque el tiempo se nos está acortando, hermanos, y debemos ahora tener estos dones espirituales. Tener estos dones porque es de gran ayuda. ¿Qué es lo que el Señor está dando en este tiempo? En el libro de Apocalipsis 3:20 dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay una cena espiritual a tiempo. Estamos en Apocalipsis, capítulo 3. Hay una cena. La comida que se sirve al final del día. Entonces, ¿qué es la cena? Es la comida espiritual para nuestra iglesia. La cena es la última comida en el día. Por lo tanto, es el último mensaje para la iglesia. Es por eso que en Joya de los Testimonios leímos que el mensaje a la iglesia de la Odisea se le aplica al actual pueblo de Dios. Esa es la cena. Una cena, un mensaje para comer para nuestra iglesia. La pregunta es: ¿aceptará esta cena? La respuesta es que la mayoría no. Por eso a tal grado que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, Cristo va a estar fuera. Ahorita muchos no nos entienden, pero va a llegar el tiempo donde nos van a entender. Entonces, esta cena es un alimento oportuno para que podamos todos nosotros, con la ayuda de nuestro Dios, alimentarnos, porque estamos desnutridos espiritualmente. No solo ciego, miserable, pobre y desnudo. También nos falta comida. Por eso nuestro Señor cena, con una cena, porque estamos desnutridos, bien desnutridos. Podamos todos echar manos de esta cena espiritual, que es la palabra de Dios. A su debido tiempo, hermanos y hermanas, vamos a estudiar más detalladamente esta cena. Pero quiero decirles esto: ¿qué es lo que se va a enfrentar a nuestra iglesia? Va a darse precisamente un juicio. ¿Cuál es este juicio? Un juicio que se avecina a nuestra iglesia, que es muy conocido hoy como el vomitar de la iglesia de la Odisea. Es decir, es Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 nos dará a conocer estos puntos de suma importancia. En medio de las adversidades debemos seguir nosotros hacia adelante. En estos momentos, hermanos, vamos a entrar para ver lo que ha de suceder en nuestro pueblo. Primeramente, hermano, lo que el Señor ha de hacer para nosotros, para su pueblo, es sellar a su pueblo escogido. Porque solamente siendo sellado el pueblo de Dios puede permanecer en pie. El sellamiento ha de ocurrir en el momento de una crisis en el mundo y también ha de ocurrir en el momento que nuestra iglesia está pasando en su estadía en el lugar, podríamos decir, en los elementos de la iglesia de la Odisea. En otras palabras, fría, tibia, como dice la inspiración. Vamos a entrar en estos momentos para comprender qué es lo que atrae este juicio a nuestra iglesia. Pueda usted tomar nota de lo que vamos a estudiar, porque vamos a analizar algunos puntos que quizá usted por mucho tiempo no lo había comprendido. Muchos ministros no les gusta decir esto porque muchos hermanos, como ya vimos la cita anterior, se acomodan para que no escuchen estos puntos.
Pero ahora, hermanos y hermanas, tome nota, analice esos puntos y tome su decisión para servir al Señor. Hoy vamos a ver cómo termina la crisis en nuestra iglesia, cómo el Señor ha de tomar la rienda por sus propias manos. Vamos a analizarlo, hermanos, el juicio que viene. Un juicio está llegando a nuestra iglesia, pero quiero decirles que esto, nuestra iglesia hace muchos años lo predicó. Los pioneros antiguamente lo publicaron, pero lamentablemente no les hicieron caso. Pero ahora nuevamente vamos a retomarlo, porque nos estamos llegando a los tiempos finales. Y este es un mensaje precioso, es una cena de advertencia. ¿Lo comes? ¿Comes lo que el Señor te está trayendo? ¿O simplemente lo rechazas y deja a Jesús afuera? Deja el mensaje afuera y a ti no te va a importar porque no quieres ningún cambio. Quieres seguir una vida así, mundana, con su propio manto, estando ciego. Y porque dice, soy rico, soy sabio, la ley está entre nosotros y no necesito nada. Como dice Jeremías, capítulo 8, versículos 7 y 9. Entonces la decisión lo ha de tomar usted. Bueno, vamos a entrar al juicio que ha de venir a nuestra iglesia. Por eso la inspiración dice claramente cómo es que los animalitos conocen el tiempo, la golondrina, el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el día de la visitación del Señor. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que ha de suceder en nuestra iglesia. Vamos a ir precisamente en la escritura, en la inspiración, en el libro titulado Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335. Quiero que analicemos este punto. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335. Dice así, ponga mucha atención. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados, tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. El verdadero pueblo de Dios hace esto, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia. Aquí la inspiración dice la obra final que se hace en favor de la iglesia. Hay una obra y tiene un fin para la iglesia, no para el mundo. La obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Podemos notar aquí, hermanos, en este texto, claramente que aquellos que profesan ser hijos de Dios han de sentir los yerros, o es decir, han de sentir la mano del Señor. Algo va a suceder de aquellos que dicen profesar el pueblo de Dios, aquellos que viven conforme al mundo. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que se presenta el profeta acerca de la última obra. ¿La última obra de quién? De nuestra iglesia. La ilustración que presenta, esto, voy a repetir de nuevo, esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero, y díjole el Señor: pasa por medio de la ciudad
por medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Queridos hermanos, y esto es Ezequiel capítulo 9, verso 4. Muchos teólogos han dicho que Ezequiel 9 sucedió en el tiempo del rey Nabucodonosor, cuando sitió a Jerusalén. La respuesta, hermanos y hermanas, es que no sucedió en ese tiempo. Y hoy usted lo va a analizar. Sigue diciendo la inspiración. ¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? ¿Quiénes siguen qué? El consejo de Dios. Si usted relaciona esto con Apocalipsis capítulo 3, hablando de la iglesia de la Odisea, dice: yo te aconsejo que compres de mí oro, vestiduras blancas y colirio. Los tres elementos que leímos hace unos momentos. Entonces, ¿quién recibe el consejo? Nadie quiere recibir el consejo. ¿Quién recibe el consejo de Dios en este tiempo? ¿Son los que excusan virtualmente los yerros de entre el profeso pueblo de Dios? Quienes murmuran en su corazón, sino abiertamente contra los que quieren reprender el pecado. Si usted está murmurando, hermano, esta cita es para usted. Pero sigue diciendo, no será para esa gente que anda murmurando. No, voy a llegar a esto. Son aquellos, escuchen la pregunta, son aquellos que se oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal. ¿Son ellos los que reciben el consejo de Dios? No. Ellos quieren seguir en sus mismos placeres mundanos. Aquí dice, no en verdad, a menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión. Nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Escuchen esto, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevan armas. De Ezequiel capítulo 9. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Si usted quiere tener el sello del Dios vivo, proclame las verdades, las cosas abominables que se están haciendo de nuestra iglesia, y usted tendrá el sello del Dios vivo. Y no lo digo yo, lo dice la inspiración, lo dice Dios, lo dice la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 9. Si usted quiere tener el sello, este es el plan de Dios para nuestro tiempo, en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el sellamiento de los 144,000. Sigue diciendo, su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tiene una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se les representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Apreciables hermanos, la inspiración nos manda a leer el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Por qué el Señor nos está mandando esto? Porque Ezequiel 9 es el momento del sellamiento del pueblo de Dios. ¿Quiénes serán sellados? Será un pueblo singular, un pueblo único. Ahí de la inspiración dice que son los 144,000. Usted se pregunta por qué poco, simbólico, literal. Eso es otro estudio. Pero por el momento ahorita serán un pueblo genuino. Esa será la iglesia triunfante. Apreciables hermanos,
usted debe tomar una decisión porque la crisis se está enfrentando, estamos enfrentando. Ya sea que nosotros nos pongamos de parte de la verdad, o sea, usted de los que estarán en contra de ella, y viva una vida licenciosa como el hijo pródigo. La diferencia del hijo pródigo que él regresó en sí. ¿Usted regresará en sí? Apreciables hermanos, dice que estudiemos el capítulo 9 de Ezequiel, y lo vamos a hacer. Pero antes quiero compartir con ustedes otro texto del Espíritu de Profecía que nos va a ayudar a comprender más este estudio. En el libro, para que ustedes tengan en mente esto, porque muchos creen que Ezequiel 9 no se cumplirá como está escrito, pero en el libro titulado Manuscritos Inéditos, tomo 1, en la página 241, la hermana Elena de White dice lo siguiente. Voy a leerlo del libro original. Manuscritos Inéditos, tomo 1, en la página 241. Antes de leer Ezequiel 9, quiero que usted medite en este texto. 241 de este libro. 241, aquí estamos, en el libro Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241, dice así: estúdiese el capítulo 9 de Ezequiel, dice la inspiración, estúdiese el capítulo 9 de Ezequiel, esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar su alma y convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes le fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar esas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escucharán su voz ustedes? ¿Recibirán su mensaje? ¿Se convertirán antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso quedará decidido por la eternidad. El Espíritu de Profecía, en Joya de los Testimonios, volumen 1, página 335-336, nos enseña y nos dice la situación de aquellos que no quieren aceptar el consejo de Dios, la cena del Señor, el mensaje de Dios para la iglesia de la Odisea. Ahora, Manuscritos Inéditos, tomo 1, en la página 241 nos dice que es un pueblo dormido. Han de escuchar el mensaje antes que sea demasiado tarde. El tiempo es corto. Entonces, un juicio se avecina al pueblo de Dios. Y este juicio está en Ezequiel capítulo 9. Y la inspiración dice, estudies el capítulo 9. Y también la inspiración nos dice en Manuscritos Inéditos, tomo 1. Aquí claramente nos vuelve a recalcar, y esto es sorprendente, hermano, nos recalca y nos dice que estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. 2 veces la escritura dice estudie. Dice estudie 2 veces. Ahora, hermanos, usted dirá, ¿por qué tanta importancia Ezequiel 9? En este momento les voy a mostrar esta revista. Se llama Nuestro Firme Fundamento. Por muchos años nuestra iglesia adventista lo estuvo publicando, The Gospel International. Y esto es importante para que usted lo medite. Porque aquí, precisamente, unos laicos de nuestra iglesia de aquellos tiempos, ellos estuvieron proclamando esto. A tal grado, hermanos, ministerios de independientes, es decir, ministerio de nuestra iglesia adventista del séptimo día, como
han existido el día de hoy, que ha tenido nuestra iglesia, así también muchos pastores se unieron para trabajar con los laicos y hacer estas revistas en aquellos tiempos. Y en aquellos tiempos, hermanos, estos hermanos que estuvieron trabajando con nuestra iglesia adventista, están trabajando algunos de ellos todavía, que viven. Pero en aquellos tiempos, pastores jubilados hicieron un grupo, podríamos decir así, en favor de la iglesia para apoyar nuestra iglesia y levantar los fundamentos de nuestros firmes fundamentos, como son el sábado del séptimo día, la innumerable ley de Dios, el evangelio eterno, el santuario, la inmortalidad del alma y el mensaje de los 3 ángeles. Nuestra iglesia adventista, estas revistas se esparcieron en todo el mundo. Pero estas revistas, hermanos, de nuestra misma iglesia adventista, proclamaban mensajes contundentes de la música y la apostasía de nuestra iglesia. ¿Saben qué hizo nuestra iglesia? Nuestra iglesia hizo lo siguiente. Mandó, hermanos, en estos días, tiempos finales, que esto no se estuviera predicando ya. Esas revistas el día de hoy he tratado de buscar si existen o están, pero algo sí les voy a informar, que si alguien tiene esta revista de nuestra iglesia adventista, porque esta revista es nuestra iglesia adventista y se estuvo dando en Venezuela, Colombia y Centroamérica, en toda lengua hispana, muchos ministros conocidos de nuestra iglesia, pero estaba ocasionando ciertas cosas que la iglesia ya no quiso que se predicaran estos tipos de sermones que están registrados aquí. Y aquí habla precisamente de Ezequiel 9. Nuestra misma iglesia hablando de Ezequiel 9. Voy a leer un texto que está en el libro de Elena de White, Materiales de Elena de White, 1888, en la página 1303. Repito, en el libro Materiales de Elena de White, de 1888, en la página 1303, otra cita más de Ezequiel 9. Vea esto. Escucha esto. El tiempo vendrá pronto cuando la profecía de Ezequiel 9 se cumplirá. Esa profecía debe ser estudiada cuidadosamente porque se cumplirá en su totalidad. Una cita más de los archivos de nuestra hermana Elena de White. En 1818, ella da a conocer a nuestra iglesia que el tiempo vendrá pronto cuando la profecía de Ezequiel 9 se cumplirá. Esa profecía debe ser estudiada cuidadosamente porque se cumplirá en su totalidad. 3 evidencias que Ezequiel 9 viene a nuestra iglesia y que no se ha cumplido en tiempos antiguos, ni en el tiempo del rey Nabucodonosor, cuando sitió a Jerusalén. No, esta profecía de Ezequiel 9 es para nosotros que estamos viviendo en tiempos finales. Qué sorpresa, qué sorprendente conocer esto. Ahora, quiero que comprendamos lo siguiente. ¿Ahora está usted dispuesto a estudiar Ezequiel 9? Yo sé que sí. Sé que usted quiere estudiar Ezequiel 9. Porque esto, hermanos y hermanas, es la terminación de la crisis de nuestra iglesia. Las 3 citas nos han confirmado que el Señor ha de tener a sus siervos sellados 144,000. Una cita más para que antes de leer Ezequiel 9, quiero que ustedes mediten. Vamos a ir
analizando esto, vayamos a la Biblia, en el libro de Ezequiel capítulo 9, vamos a Ezequiel capítulo 9, porque ahora vamos a encontrar una situación de juicio. Ezequiel capítulo 9, versículo 9, versículo 6. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes y niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí dice que va a haber un juicio para quienes, para viejos, jóvenes, vírgenes y niños y mujeres. La pregunta, hermanos, es, ¿por qué niños? La inspiración habla de esto. ¿Por qué mujeres, viejos? ¿Por qué? ¿Por qué este juicio Ezequiel 9 para la iglesia? Porque está dormida. Vayamos al libro titulado Cartas y Manuscritos de Elena de White. En la página 435. 435, vamos a ir a este libro. 435. Una visión concerniente a los niños de la iglesia de Hudson, Michigan. Y aquí es donde nos va a hablar, hermanos, que Ezequiel 9 es para nuestra iglesia. Y vea esto. Vi que el ángel destructor estaba listo para matar a viejos, a jóvenes, hombres y mujeres, y niños pequeños. Luego vi que si los padres adventistas, ¿quiénes? Los padres adventistas. Entonces Ezequiel 9, que leímos ahorita en Ezequiel 9:6, que es para viejos, jóvenes, hombres, mujeres y niños, es también para la iglesia adventista, es para nosotros como adventistas del séptimo día. Si alguien dice, no, es que Ezequiel 9 es para en el tiempo del rey Nabucodonosor, o lo quiere poner al futuro, hermanos, de acuerdo a este texto mencionó nuestra iglesia adventista del séptimo día. Vi que los padres adventistas quieren que sus hijos se salven en el tiempo de angustia, de la espada destructora. Deben cuidar de ellos ahora. Deben subyugar sus pasiones, corregir sus errores fielmente y con vigilancia, y no permitirle ningún mal ni por un instante. Vi que los padres, muchos de quienes creen en la verdad presente, verán a sus hijos ser talados ante sus propios ojos, porque han sido muy blandos con sus hijos, no han utilizado la vara como debían, y sus inclinaciones impías han sido toleradas, y Dios no puede salvarlo, porque Él no puede cubrir la iniquidad. Vi que los padres estaban en el lugar de Dios para sus hijos. Vi que Dios los había confiado al cuidado de sus padres y que éstos tendrán que rendir cuenta de si han sido fieles a su cometido. Queridos hermanos, entonces Ezequiel 9 es precisamente ¿para quién? Para nuestra iglesia adventista del séptimo día. Ahora sí, vayamos a Ezequiel capítulo 9 y vamos a leer este texto. Capítulo 9 de Ezequiel. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se paró junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín
sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Verso 4. Y dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estamos hablando de nuestra iglesia. Verso 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis pues por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor, destruirás todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Aquí nacerá el remanente. Nuestra iglesia adventista del séptimo día es un remanente, pero de ella saldrá un remanente también. La iglesia militante no es la iglesia triunfante. La iglesia triunfante ha de salir de ella, y viene este juicio y vendrá en tiempo de crisis. Esto es lo que nos vamos a enfrentar muy pronto. Sigue diciendo así el versículo 9. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Este juicio viene a nuestra iglesia. Un ángel sellador ha de sellar a su pueblo fiel en la obra final del sellamiento de los 144,000. Y escuchen esto, y esto es de suma importancia también, hermanos. Dios ha de tener 144,000 sellados. Yo sé que en su mente va a tener muchas dudas, pero vamos a ir aclarándola poco a poco. Hermanos, este juicio se avecina y llegará a nuestra iglesia en un periodo de crisis. También, hermanos, quiero decirles lo siguiente: pesemos todas las citas del espíritu de profecía, porque esto es para nuestro tiempo. Vamos a analizar aún otro punto de suma importancia y vamos a entrar a nuestra tercera parte de este mensaje, la culminación de la crisis. Pero antes de esto, hermanos, hoy es el tiempo de prepararnos. Vamos a dar más evidencia. Ahora vamos a analizar. Ustedes recuerdan, solo como introducción, vamos a terminar este punto y vamos a entrar a la tercera parte de nuestro tema principal, la crisis de nuestra iglesia. Quiero decirles algo, hermanos. Lo que ha sucedido en el tiempo pasado, cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, la última plaga que el Señor hirió en Egipto para sacar a su pueblo fue la plaga de los muertos, de los primogénitos que murieron en Egipto. Vino un ángel destructor y mató a todos aquellos que no pusieron en la entrada de la puerta la señal, la sangre del cordero.
¿Será que eso ahora se ha de cumplir en nuestra iglesia en este tiempo del fin? ¿Qué evidencia hay? Y también vamos a leer un testimonio que quedó registrado en el espíritu de profecía de aquellos tiempos que hoy lo vamos a comprender. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hasta aquí hemos llegado a nuestra segunda parte y estamos dispuestos a seguir ahora con la tercera parte. Pero